Hola, ¿qué tal, amables amigos? Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les da, como siempre, la más cordial y respetuosa bienvenida a este resumen semanal de Realpolitik Televisión desde la ciudad de Oaxaca, México, donde tendremos para usted, como siempre, el análisis, las críticas informativas más acertadas de nuestros periodistas y columnistas, tanto locales como nacionales, sobre los temas más trascendentes surgidos durante la semana, y al final le daremos a conocer las notas cortas que causaron mayor impacto en los últimos días. Y por supuesto las notas breves en el mundo de los espectáculos. Hoy, como siempre, estamos una vez más transmitiendo fuera del estudio por razones de la contingencia actual. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues aumenta el temor entre los trabajadores del Seguro Social con escasa protección contra el coronavirus. En medio de la pandemia no faltaron los enfrentamientos y hechos de sangre en la cuenca. Demasiado endeble el plan de reactivación económica propuesto por López Obrador, opinan los analistas. Poblaciones indígenas sin recursos y golpeados por la pandemia. En los países de bajos ingresos la pandemia apenas comienza, incluyen a México, opinan los especialistas. Las autoridades federales de salud les atacó el síndrome de Poncio Pilatos, que cada estado se rasque con sus uñas en relación al regreso a la movilidad. Suben los precios de los productos básicos, pero para su consuelo bajan los de las pantallas para que, aunque usted no coma, por ningún concepto se pierda el próximo capítulo de su telenovela favorita. Cerca de 17 millones de mexicanos caerán en pobreza después de la contingencia y en la dolorosa recesión que nos afectará, según aseguran los analistas. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo que antes era simple temor hoy se ha convertido en terror en las diferentes clínicas del Seguro Social, en virtud de que el personal que labora en la institución aquí en el estado de Oaxaca lo hace pues en condiciones vulnerables, enfrentando el consecuente peligro de contagio, sin el equipo de protección para atender a los pacientes infectados por el coronavirus, además de que lo hacen en áreas improvisadas. Hay temor, preocupación e incertidumbre entre los trabajadores debido a los brotes que se han registrado en los diferentes hospitales. Sin embargo, las autoridades, lejos de reconocer el problema y vigilar la aplicación de los protocolos, los niegan. Médicos, enfermeras y trabajadores de apoyo tienen miedo porque varios de sus compañeros ya están infectados por el virus. Por su parte, los trabajadores sindicalizados han protestado en sus diversas zonas de trabajo para exigir que se acondicionen de manera adecuada las zonas del COVID y los doten de los insumos necesarios. Uno de cada 4 enfermos de COVID-19 pertenece al personal de salud que atiende a pacientes ya contagiados. La incipiente protección que se brinda al personal de salud los vuelve más vulnerables a esta enfermedad que amenaza con dispersarse cada día más en Oaxaca por la prevalente rebeldía. Simplemente la semana que transcurrió, los servicios de salud de Oaxaca reportaron que de los casos confirmados, el 25.4% pertenece al personal médico del IMSS. Otros trabajadores sindicalizados del puerto de Salina Cruz también realizaron una protesta hace unos días para denunciar exactamente lo mismo, el mismo problema de carencia de insumos y elementos médicos para llevar a cabo el protocolo correcto de protección a quienes a diario tienen que convivir con personas contagiadas del COVID-19. Hasta el día 15 de mayo se habían contabilizado 94 médicos y enfermeras contagiadas. Se trata de, entre los médicos, 27 hombres, 14 mujeres, 10 enfermeros, 39 enfermeras, un hombre y 3 mujeres del personal de apoyo, lo que significa que el aumento, lejos de disminuir, es marcadamente progresivo. Al tratar de puntualizar los datos, Jacobo Ventura, titular de Comunicación Social del IMSS, indicó que el único autorizado a dar la información es Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción, en sus respectivas conferencias, afirmando que ninguna institución médica puede dar información respecto a la pandemia en el ámbito federal. Por otra parte, los reclamos al titular del IMSS Oaxaca, José David Orgaz Fernández, son constantes, ya que el Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social lo acusó de no dotar al personal
de los insumos necesarios, denunciaron que en la propia Jefatura de Prestaciones Médicas estalló un brote de COVID-19 y son precisamente los responsables de cuidar la salud y la seguridad de los derechohabientes y trabajadores del IMSS. Bueno, las autoridades médicas no han autorizado la dotación de cubrebocas ni gel antibacterial al personal ni para las visitas. Hace falta una sacudida muy poderosa de conciencia a todas las autoridades del sector salud para que reaccionen ante una situación que no es de procedimientos pasivos y burocráticos, sino de una urgencia prioritaria y en muchos casos de vida o muerte. Si no, hay que olvidar que este tipo de situaciones de inconsciencia por parte de los altos mandos es en gran medida la que nos está llevando aquí en Oaxaca a que los contagios se incrementen cada día más, que el confinamiento se eternice y se inyecte más poder y fuerza a la recesión que se tendrá que soportar. ¿Hasta cuándo habrá un basta ya? Pues no lo sabemos. Y en otros temas, dentro de los estragos de esta terrible pandemia no podían faltar por añadidura los hechos delictivos y sangrientos. En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aseguró que se trató de un enfrentamiento entre policías y delincuentes, el caso de la supuesta ejecución extrajudicial en la Cuenca, en donde fueron acribillados 6 jóvenes originarios de Acatlán de Pérez Figueroa, pero tanto la Fiscalía General del Estado, quien asegura que se están realizando las investigaciones, como la Defensoría de los Derechos Humanos guardan cierto hermetismo sobre este caso. Este crimen múltiple se cometió el pasado 15 de mayo, oficialmente subrayado como un enfrentamiento entre grupos armados y policías cuya difusión de audios y videos pone en tela de duda dichas afirmaciones. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Raúl Ernesto Salcedo, en una entrevista radiofónica aseguró que había sido un enfrentamiento y que las policías de Acatlán habían pedido el apoyo de las fuerzas estatales. Por otra parte, se informó que en la refriega habían muerto 6 personas que presuntamente atacaron a la policía, entre los que se encuentra el ex líder cañero Guillermo López Rodríguez, alias El Grillo. No obstante, las narraciones que se aprecian en los audios y los videos apuntan a una ejecución extrajudicial. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado explicó que todavía no se puede asegurar de que se trate de una ejecución extrajudicial, sino que es un proceso que se encuentra por el momento en etapa de investigación, agregando que por este caso no se tiene todavía ningún detenido. Las dudas crecen en este sentido, ya que las redes sociales de Internet de distintas poblaciones del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa han manifestado que no se dio tal enfrentamiento como lo aseguran las autoridades, sino que se trató de ejecuciones contra los presuntos delincuentes. La cuestión es que aún tratándose de delincuentes ya a punto de rendirse o entregarse, disparar contra ellos privándolos de la vida se constituye como un auténtico homicidio, sea quien sea. Algunos observadores opinan que el plan de reactivación económica propuesto por Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la crisis que nos afectará por el COVID-19 ha resultado un plan sumamente endeble para la reactivación de nuestra economía, la cual representa apenas el 0.4% del Producto Interno Bruto. Dicha medida resulta ser la cifra más baja destinada por un gobierno en América Latina para hacer frente a esta emergencia. Especialmente observan que la crisis será implacable. El ejemplo ya lo hemos dado en este mismo noticiero y es comparable a la del 2009 y a la que del año 1929 también, después de la guerra, con una aparatosa caída del PIB entre el 6.5 y 7.5, lo cual en términos más populares significa un gravísimo deterioro para toda la economía familiar de los mexicanos. En los conceptos de las principales necesidades como son rubros de alimentación, educación y salud, cualquier ciudadano que diga que los datos del Producto Interno Bruto no le interesan, desgraciadamente está muy equivocado por lo que ya mencioné anteriormente. Así pues, los analistas afirman que el objetivo del presidente Obrador en su liderazgo de la economía
ha dado como resultado la pérdida de más de 700,000 empleos en el segundo bimestre del año y un pronóstico anual que coloca el Producto Interno Bruto con una terrible caída del 7.5%, como ya se mencionó anteriormente. Los números negativos han llevado al presidente López Obrador a plantear un cambio de estrategia, desestimando si la producción nacional se cae y si las industrias y las exportaciones están frenadas. Hay que cambiar los parámetros y no estar pensando en el Producto Interno Bruto ni en el crecimiento, sino que hay que estar pensando en el bienestar y la felicidad del pueblo. Adiós al PIB, hola a la nueva felicidad, expresó el presidente en su acostumbrada conferencia mañanera. En este sentido, no nos queda más que esperar a todos los mexicanos cuáles serán los resultados en un plan que, asegura el mandatario, beneficiará y protegerá al 70% de la población y también se beneficiará al 30% restante. Independientemente de hablar de las llamadas comunidades de la esperanza, la actual pandemia ha golpeado, sin embargo, a la población indígena de México. Al menos 899 casos confirmados y 157 fallecimientos por el COVID-19 pertenecen a pueblos indígenas de acuerdo con la Secretaría de Salud. Resumiendo, la mayoría de los contagiados se encuentran 166 en Yucatán, 129 en la Ciudad de México, en zonas conurbadas de pobreza, 73 en el Estado de México, 70 en Oaxaca y el resto en comunidades totalmente marginadas, repito, esto hasta el 18 de mayo. Desgraciadamente hay rincones de nuestro país en donde la medición de las encuestas no llega, aún habiéndose presentado algunos casos, todo ello como resultado de ser poblaciones abandonadas casi totalmente por los programas gubernamentales, sean estos federales o estatales, y con una marcada carencia de vías de comunicación y otras necesidades vitales. Comunidades en donde trasladar a un enfermo hasta la más cercana institución médica significa la muerte del paciente y el no trasladarlo resulta lo mismo. Es un círculo vicioso desesperante y mortal. Esta ha sido siempre una nota reiterativa en casi todos y cada uno de nuestros noticieros, dirigida a las más altas instancias de los gobiernos en sus diferentes niveles, incluyendo Oaxaca, por supuesto. Y bien, de acuerdo con el Instituto for Health Metrics, los países de bajos ingresos han reducido la capacidad de los sistemas de atención a la salud y por lo tanto corren el riesgo de tener tasas de mortalidad más altas por el COVID-19, más elevadas que las de los países de altos ingresos. El lavado de manos es un componente clave de orientación para reducir la transmisión del virus, que según los especialistas italianos se trata más bien de una bacteria. Por otra parte, los investigadores de dicha institución médica internacional han afirmado que para el 4 de agosto, incluyendo a México, las primeras cifras apuntan que habrá alrededor de cerca de 7,000 muertes. Uno de los más importantes médicos involucrados en este cálculo afirmó que las proyecciones por el momento son parciales y solo corresponden a 7 regiones de la República Mexicana, como son Baja California, la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, las que representarán las 2/3 partes de la mortalidad del COVID-19. En resumen, con lo anterior, deducen los especialistas una dolorosa respuesta que se concentra en los términos de que en México el COVID-19 apenas ha comenzado, contrario al equivocado concepto que muchos estados del país tienen y que ha originado la precipitación de contagios. Por otra parte, solo teniendo en cuenta estas zonas, en el peor de los casos, la mortalidad podría llegar a cerca de 17,000 personas fallecidas. En otros datos, el doctor Christopher Murray, integrante del cuerpo de investigadores, asegura que México se encuentra en la fase temprana de la epidemia y según las primeras estimaciones del médico e investigador, las muertes por regiones serían como sigue: la Ciudad de México con 3,415, Baja California con 1,171, Tabasco con 660, el Estado de México con 544, Quintana Roo
565, Puebla 312 y Sinaloa 292. Como podemos apreciar, en este caso no se hace mención del estado de Oaxaca, pero ello no significa una seguridad futura ni plena, ya que sigue siendo uno de los estados que ha presentado y sigue presentando mayor rebeldía en toda la República en respetar las medidas y el confinamiento dictados por el sector salud. Es por ello que los contagios no se detienen en la entidad. En este sentido, ha habido también una serie de contradicciones en los mismos sectores oficiales de Oaxaca, los cuales, lejos de orientar a la población oaxaqueña, la han ido llevando por el camino de la confusión y la desorientación, lo que tal vez haya dado como resultado la desobediencia a las reglas dictadas por el sector salud por parte de un gran número de ciudadanos, razón que desde luego de ninguna manera es justificable para la gente que irresponsablemente está prolongando el confinamiento y agravando la gráfica de contagios, pues debido a esta rebeldía se han perdido más vidas y ha aumentado el número de enfermos sin que las autoridades ya se despojen del guante blanco y comiencen a actuar en contra de ciudadanos que ponen en peligro a los demás solo por su irresponsabilidad. En otras informaciones, parece ser que ahora a las autoridades federales les atacó el síndrome de Poncio Pilatos, ya que lanzan la pelota expresando que será decisión de las propias autoridades de cada estado el que los alumnos de los diferentes niveles escolares regresen a sus aulas, es decir, dejan en manos de los organismos de salud de cada entidad, en acuerdo con los propios gobernadores, a la citada determinación. Incluso el mismo presidente López Obrador dijo que las entidades tienen la libertad de reanudar sus actividades cuando mejor lo consideren. En el caso de Oaxaca es una toma de decisión algo temerosa en virtud de la serie de contradicciones y contraindicaciones que han surgido del sector salud oficial, quienes después del niño ahogado ahora quieren tapar el pozo. La desobediencia ha sido una constante tanto en la ciudad como en otros puntos del estado. La desobediencia y la rebeldía a sujetarse a las medidas preventivas ha dado como resultado una mayor proliferación de casos en Oaxaca. Comienzan a surgir más focos rojos en el semáforo que mide la gravedad de esta pandemia. Por ejemplo, los habitantes de Huautla, al igual que los mixtecos zapotecos, no quieren dejar a un lado sus costumbres y tradiciones, haciendo de menos a la contingencia. En esos lugares los habitantes continúan con sus actitudes antihigiénicas en la venta de productos de primera necesidad y otros artículos sin ningún cuidado ni protección. Los hombres continúan bebiendo y algunas cantinas abiertas. Otro ejemplo lo ha sido la central de Abasto. Uno más, entre otros, la villa de Sachila, en donde a causa de la rebeldía en tan solo 15 o 16 días se da cuenta de 27 casos, incluyendo una defunción, o dos defunciones, mejor dicho, en fechas pasadas. Parece ser que en este caso ni las autoridades han logrado entender el punto en donde se encuentra la gráfica de contagios en Oaxaca y la velocidad con que se está propagando. La mejor prueba de ello es que el propio Hugo López-Gatell se está preguntando qué es lo que está pasando en la entidad oaxaqueña, asegurando que en nuestro estado aún falta tiempo para llegar al punto de máxima transmisión del COVID-19, es decir, que en la ciudad de Oaxaca y zonas conurbadas estamos aún muy lejos de llegar al nivel más alto, por lo que no existen condiciones para transitar a la nueva normalidad, cuestión que contrariamente y con rebeldía ya lo están haciendo muchos conciudadanos, y a las autoridades respectivas el orden y la disciplina se les escurre de las manos. El pico máximo es esperado en el estado de Oaxaca, será entre el 9 y el 11 de junio próximo y los casos podrían aumentar considerablemente, incluyendo defunciones, si no se toman las medidas adecuadas de prevención, aplicando acciones más drásticas contra quienes no obedecen las reglas de salud para evitar más contagios. Pues parece ser que a las autoridades respectivas les ha temblado con pánico la mano para castigar y en su caso meter a la cárcel a quienes no únicamente no se cuidan, sino que colateralmente, como una forma de agresión involuntaria, contagian a otros ciudadanos estando conscientes de ello. La gente consciente se pregunta cuántos cadáveres esperamos ver más adelante a causa del coronavirus.
para que las autoridades muevan el dedo y se empiecen a realizar planes más efectivos y drásticos, ya que es una auténtica falacia, una auténtica mentira que la gráfica de contagios esté disminuyendo en la entidad oaxaqueña. Ha sido un gravísimo error el que una buena parte de la ciudadanía haya creído que ya podía salir a la calle en una primera etapa del regreso a la normalidad. Los contagios han aumentado, la contingencia y el confinamiento se irán eternizando y la economía se irá resquebrajando cada vez más. La tasa de desempleo avanzará hasta llegar al crack y al caos. Tristemente, Oaxaca ha sido considerada como una de las entidades campeonas en rebeldía para llevar a cabo las medidas de prevención contra el coronavirus. A ver, ¿hasta cuándo tendremos que esperar si es que antes no sucede una tragedia mayor? Graciosamente, como una ayuda en la contingencia, una buena parte del sector comercial se ha permitido amablemente bajar los precios de las pantallas para que usted la pase mejor encerradito en su casa, apreciando los programas chatarra que nos presenta el duopolio de la televisión en México y no se pierda los últimos capítulos de su telenovela favorita. Por supuesto que bajan las pantallas, pero contrariamente están subiendo los precios del maíz y por ende de las tortillas y el huevo. En este sentido, el titular de la Profeco dijo que no hay justificación alguna para incrementar el precio de la tortilla y el maíz. Bueno, pues eso es lo que dice él, pero en los hechos la cuestión es totalmente diferente. El precio del huevo está a más de 40 pesos en algunos lugares, es decir, que cada pieza le cuesta 3 pesos con 30 centavos aproximadamente, cuando anteriormente se cotizaba en 2.50 como máximo. Hay quienes sí están respetando el precio sin alterarlo, pero desde luego que no faltan los comerciantes gandallas y aprovechados que a río revuelto quieren la ganancia de los pescadores. Y por si fuera poco, también subió arbitrariamente el precio de la pechuga y el jitomate. Se ha encontrado en algunos comercios hasta en 50 pesos el kilogramo de este producto. Es verdaderamente triste e intolerable el ver que ante una situación como la que estamos viviendo, lejos de apoyar a la población, más bien se empecinan en sangrar la economía familiar de sus mismos compatriotas. Pero pues como sucede en todas las desgracias nacionales, unos tratan de sacarle jugo al sufrimiento de los demás, mientras que otros padecen los estragos. Bueno, pues en otros temas y de acuerdo con las encuestas, hasta 16.5 millones de mexicanos caerán en la pobreza por el COVID-19. En resumen, la crisis económica que terminará causando el COVID-19 puede resultar mucho más aguda que la que sufrimos en 2009 y posiblemente de las últimas décadas, ya que fue en este año una de las peores recesiones económicas que haya sufrido nuestro país en 70 años, de acuerdo con los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde la gente, hasta en las mismas calles, recordamos, estaba solicitando trabajo. Y precisamente cuando gobernaba el país el ilustrísimo don Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, el presidente del empleo. Por otra parte, se asegura que subirá asimismo el precio del dólar, situación a la cual siempre hemos estado encadenados y a las órdenes de papi Donald Trump. Dicen que muchas de las tragedias nacionales solo les ha servido a las 10 familias más multimillonarias del país para simplemente acomodar un poco más holgadamente sus fortunas. Bueno, vayamos ahora a las notas cortas que causaron mayor impacto durante la semana. Aquí en Oaxaca, por fin, las autoridades han logrado la detención del terrible Juan Villaseca, ex líder del Sindicato Libertad y uno de los actuales dirigentes de CATEM. Fue capturado en las inmediaciones de Santa María el Tule. En un comunicado que nos envió la Presidencia Municipal de la Villa de Sachila, Oaxaca, y fechado este sábado 23, tristemente se nos informa que ya suman un total de 27 personas infectadas en este histórico lugar, entre ellas 2 defunciones. El contagio de la última víctima se dio dentro de un taxi colectivo. Europa se prepara para una nueva ola del nuevo coronavirus, aún después de haber terminado el confinamiento en varios países.
El multimillonario Bill Gates está financiando múltiples estudios para dar con la cura definitiva del COVID-19, pero para ello al menos faltan unos 9 meses, es decir, para 2021, dijo. Vayamos ahora brevemente al mundo de los espectáculos. Integrantes del medio artístico molestos por la contingencia están recomendando a los hermanos chinos que por favor en vez de murciélagos coman pollo, en vez de alacranes chapulines o gusanitos de maguey y en vez de perros, mejor chivos o borregos en barbacoa. En el séptimo arte, Conacine anunció que han cerrado ya 7.619 salas cinematográficas en el país desde el pasado mes de marzo y se han afectado 220.000 empleos. A lo anterior se agrega que el grupo parlamentario del partido Morena presentó la iniciativa para reformar la ley de cinematografía y extinguir de esta manera el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. Hay infinidad de protestas, las cuales son encabezadas por el cineasta Guillermo del Toro. En Japón les valió la mitad de un comino la contingencia y el confinamiento y reabrieron las salas cinematográficas de Tokio, comenzando a disfrutar de las películas como Ben-Hur, El Mago de Oz, Bonnie and Clyde e Infierno en la Torre. Ojalá el coronavirus no les dé otra vez en la torre. Y ya para concluir, de la concentración de innumerables opiniones de ciudadanos, este es el mensaje que muchos capitalinos, respetuosamente a guisa de carta abierta, envían al gobierno del estado y a las altas autoridades del sector salud, y dice lo siguiente: las autoridades estatales de la salud y los mandos gubernamentales deben entender ya y muy claramente que el fundamento principal de la imparable ola y crecimiento del número de contagios en Oaxaca se centra en 3 vertientes. Primero, en la constante rebeldía de ciudadanos empeñados en no obedecer los lineamientos que establece el sector salud para evitar la proliferación constante de contagios. Segundo, la falta de insumos al personal médico y de apoyo y su respectiva y correcta y adecuada protección para ellos y sus derechohabientes. Y tercero, un control más estricto al desordenado transporte público, sobre todo en los automóviles de tipo colectivo. Mientras estos 3 problemas no sean resueltos bajo el marco estricto de la ley, bajo el precepto del bien común, la pandemia va a continuar extendiendo sus tentáculos de manera interminable, provocando graves y catastróficos riesgos en toda la población. Así concluye este mensaje. Y les pido atentamente a todas las personas que escuchan este mensaje que lo difundan con al menos 5 personas. Cada quien difunda el mensaje a 5 más. Que la Jornada Nacional de Sana Distancia no ha acabado, que es una medida fundamental por su carácter masivo, más de 70 millones de personas fuera del espacio público, y que este es el mecanismo fundamental para reducir los contagios. El resumen es quedarse en casa, y esto es lo que hace que no seamos partícipes de un contagio, ni para recibir la enfermedad, ni para transmitirla en su momento. Finalmente, amables amigos, les recuerdo que en la edición número 453 de su revista Realpolitik, usted podrá leer además el artículo El papel de la Corte en esta dictadura y México y los militares, de Beatriz Pajés. Y también podrá leer las columnas políticas Balcón de Carlos Cervantes, unas de cal por las de Arenas, de Alfredo Arenas Casas, así como Será Verdad que y Circo, Maroma y Teatro. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda agradece el favor de su atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión, con el más acertado análisis y críticas de nuestros columnistas y periodistas más reconocidos en la voz y comentarios de su servidor. Nos vemos a partir del próximo lunes a través de YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. Localícenos también de manera rápida escribiendo en el renglón de internet resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca, y ahí estaremos presentes. Cuídense mucho, por favor, obedezca las reglas de sanidad para bien de usted y de los suyos, y no tengamos que prolongar más el confinamiento y la contingencia. Así que hasta la próxima.